Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este miércoles 11 de diciembre de 2013. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Lo que nos faltaba, el izquierdista representante de la ONU en Colombia resolvió que él quiere examinar la decisión disciplinaria del Procurador General de la Nación contra Gustavo Petro. Esto sí ya es el colmo. Esto es el colonialismo. Este es el abuso más incalificable de parte de ese sujeto de la ONU que debe respetar las instituciones colombianas. Él viene aquí para examinar y para ver qué es lo que pasa con el respeto a los derechos humanos, no para entrar a examinar las providencias judiciales y las providencias de las entidades de control y para pronunciarse sobre ellas. A ese sujeto lo debían devolver. Si el gobierno tuviera carácter, exigiría a la ONU que cambiaran a esa persona. No hay derecho. Esto es el colmo del abuso. De aquí en adelante, pues, las sentencias de los jueces a pasar examen por el señor Howland a ver qué opina. Y las decisiones de la Contraloría y las decisiones que se toman en el interior de Colombia. No, esto no es una colonia, señor Howland. Ni usted viene aquí en plan de virrey. Esto es un Estado independiente, democrático, libre, que usted tiene que respetar. Y tiene que respetar las instituciones de Colombia. Pero bueno, como no hay gobierno, simplemente una declaración diciendo que eso no está bien. ¿Cómo que no está bien? Eso es un abuso incalificable de ese señor, que si no tiene respaldo de la ONU para ese efecto, está extralimitando sus funciones. Y si lo tiene, quiere decir que hay un problema muy serio con la ONU que Colombia tiene que examinar como conviene. Es que nos están ensillando para todo. Nos quitan el mar en Nicaragua, hacen lo que les dé la gana, los rusos vienen y dicen que apoyarían a Nicaragua. Colombia es el trompo de poner. Cuando no hay cancillería y cuando no hay gobierno que haga respetar la independencia de Colombia, nos pasan cosas como estas. Era lo que faltaba. Ya las decisiones del procurador las examina el virrey que manda la ONU para mirar qué pasa en Colombia. El saludo de Obama y Castro, John McCain lo dijo, es como darle la mano a Hitler. Raúl Castro tiene en sus manos la sangre de miles de personas cobardemente asesinadas por el régimen. Se trata del más despreciable de los dictadores de este continente. Y Obama fue expresamente a tenderle la mano. ¿Eso qué significa? Significa que Obama no conoce la historia. Sencillamente eso. Él es un hombre de alguna sensibilidad y no puede salir a hacer lo que hizo allá en Sudáfrica. Petro sigue convocando y arengando multitudes y no pasa nada, y no pasa nada. Aquí aparece una persona, un alcalde, convoca a todos los servidores públicos, a los escobitas, a los que barren, a los horreros, a los que les va a regalar carro, a todo el mundo. Invita a la subversión, invita al desconocimiento de las normas jurídicas y no pasa nada. En Colombia no pasa nada. Como no hay ministro del Interior, como no hay presidente de la República, como no hay instituciones, entonces el señor Petro sigue jugando con todos. Ahora tiene convocada una manifestación para la toma de Bogotá el próximo viernes, porque lo sancionaron por conducir mal los asuntos de Bogotá. A propósito, el Contralor del Distrito ya tiene valorado el detrimento patrimonial que le causó Petro con el tema de las basuras a la ciudad, 99.000 millones de pesos. Eso, para los comentaristas de televisión y para las niñas que salen ahí en televisión sentando cátedra sobre el tema, es apenas una improvisación que va costando 99.000 millones de pesos. ¿Cuántos problemas de la ciudad no se hubieran podido arreglar con esa cifra? De modo que pongámosle seriedad a estos asuntos y miremos qué es lo que sigue haciendo Gustavo Petro, que es un acto subversivo ejercido por un alcalde.
pero como no hay apenas unas declaraciones tibias, el gobierno no comparte que se hagan manifestaciones en contra de las decisiones de las autoridades de control. La próxima vez que haya una sentencia que no guste, entonces una revolución y quién sabe qué diablos es lo que pasa, porque así se van a tratar las providencias de los jueces, las providencias de nuestras autoridades encargadas de manejar el orden disciplinario o el orden penal, el que sea. La caída de las exportaciones es un tema para tomarlo en serio. Ahora resolvieron que el problema está en el oro. No, el problema está en que el país no exporta, y no exporta porque no es competitivo. Se trata de temas muy graves, de mucha profundidad en la vida económica de Colombia. Todo proceso de recuperación de una economía, pero sobre todo proceso de salto de una economía subdesarrollada al desarrollo se da a través de las exportaciones. Cuando un gobierno y un banco central logran paralizar las exportaciones, tanto más si logran disminuirlas, pero si las paralizan, están garantizando el subdesarrollo, la pobreza. Las firmas que recogió Oscar Iván Zuluaga representan un récord histórico. En 20 días se recogieron más de 1.300.000 firmas. Por el Centro Democrático, Alejandro Arbeláez hablará con nosotros en la hora de la verdad, así como hablará Jaime Amín, quien es candidato al Senado de la República por Uribe Centro Democrático desde el Departamento del Atlántico, y nos contará qué ha pasado en el Departamento del Atlántico a raíz de la ola invernal que causó tan graves estragos en la población. Recuperaron los daños, hicieron las obras, ejecutaron bien la tarea, porque ya desde Bolívar nos contaron que todo fue un desastre. ¿Qué nos dirá Jaime Amín? Las listas no uribistas que se presentaron a la consideración del país es como decirle a la gente, a los colombianos, no quieren caldo, tómense la olla entera. Los mismos de siempre, la misma historia, no hay renovación alguna. El mismo Congreso que el país desprecia, que el país detesta, es el que quieren reelegir los de la Mesa de Unidad Nacional. El Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U, el Partido de Cambio Radical, exactamente los mismos de toda la vida. Nueva encuesta de Atexco sale muy favorable a las intenciones y a los intereses del gobierno. Esa es la verdad, aumenta la favorabilidad del presidente Santos, queda de todas maneras en unos niveles bajísimos, pero puede ser el inicio de una tendencia de cómo se harán las encuestas. Pero lo cierto es eso, la encuesta de Datexco favorece al gobierno y baja el pesimismo de la nación, es decir, la nación está mucho más optimista. Suponemos que la encuesta la hicieron antes de que ocurriera en INSA lo que ocurrió en INSA, porque si no, quiere decir que este país no tiene sensibilidad ninguna para sus grandes tragedias. Aumenta calificación de la deuda externa de Fitch. Es una buena noticia. Esas calificaciones suponen créditos a tasas más bajas, suponen un llamamiento a los inversionistas para que vean un país con buenos ojos, para que lo miren con mirada de sana concupiscencia por la inversión. Eso está bien. En Sudáfrica, el adiós a Mandela. Conmovido, el mundo entero le rinde tributo al héroe muerto, quien tuvo una época de su vida supremamente duro. Él mismo lo dijo: siquiera me metieron a la cárcel para no haber ejecutado los actos que ejecuté. Otros dijeron que sí los habían ejecutado y que sí había ordenado poner bombas y ejecutar actos terroristas. Lo cierto es que esos 27 años de martirio purificaron el alma de cualquiera sombra que pudiera caberle y lo elevaron a unas alturas inmensas que el mundo entero reconoce y aplaude.
Sigue la crisis en Ucrania, una crisis que tiene unas profundas raíces históricas. Por ahí alguien estaba comparando la crisis en Ucrania con la crisis en Bogotá. Por Dios santo y bendito. Ucrania, la maltratada, Ucrania, la martirizada, región más rica en la producción de cereales de toda la Unión Soviética, maltratada por Stalin hasta unos extremos indecibles. Lo que hizo Stalin en Ucrania no lo perdonará la humanidad jamás. Mencionarle a Ucrania, a la Unión Soviética y a Rusia es mencionarle al diablo. Y Ucrania quiere estar donde le corresponde, por un mandato de la geografía, quiere estar en Europa. El conflicto de Ucrania tiene profundas raíces históricas y geopolíticas. Bastante distinto del problemita aquí de Bogotá de un mal manejo de basuras que nos va costando 100.000 millones de pesos. Uruguay, primer país del mundo en aprobar la marihuana. Eso es lo que dicen las noticias internacionales. Nosotros, con todo respeto, recordamos que Holanda ya tomó por ese camino con resultados desastrosos. Ahora Uruguay se mete en ese mundo, lo hace solo, lo hace por su cuenta y riesgo. En todos los vecinos está prohibida la marihuana. Llegará, se va a convertir en un destino turístico de marihuaneros. Holanda está desesperada, enloquecida, no sabe qué hacer con tantos maleantes, se le descompuso el país y ahora Uruguay va a probar el mismo destino. Sigue la violencia en la Argentina, la policía en huelga y los bandidos aprovechando para atacar los comercios, para atacar a la gente. Ayer hubo muertos en Buenos Aires. La situación es muy delicada. Secuestrado en Siria por Al-Qaeda, abogado defensor de derechos humanos. Y tenemos que terminar esta relación de noticias con una, obviamente preocupante. Pusieron un petardo aquí en las vecindades de RCN. Es un aviso, es un anuncio, qué clase de circunstancia es esa, qué van a decir las autoridades, pero hay que contarlo. Hay que contarlo, esa es la verdad. Aquí en las vecindades de RCN estalló un petardo. Es un atentado contra la libertad de expresión. Recordemos que hace un tiempo largo, antes del atentado en contra nuestra, la policía sorprendió unos camiones cargados de explosivos que venían con destino a Super, donde emitíamos entonces La Hora de la Verdad, y también para RCN. El general Naranjo le prohibió al oficial de la policía que hizo que se incautó de esos camiones y que impidió ese atentado, que diera cuenta de lo que estaba pasando. El silencio nunca ha sido un buen remedio para los actos terroristas. Y Hoy en la Historia recordaremos el juzgamiento de Luis XVI por parte de la Convención Nacional, año de 1792. Un hecho político que vale la pena mirar muy de cerca. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en La Hora de la Verdad durante las próximas horas. Y recuerden que pueden seguirnos en Facebook o en Twitter en @Hora de la Verdad. Y también pueden sintonizarnos a través de Wonder Radio y TuneIn en sus dispositivos móviles y sintonizarnos también en nuestras frecuencias 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali. Y gracias a Grijalba Construcciones Metálicas Ingenieros Limitada les ofrecemos nuestra página de internet. Desde nuestra página nos pueden escuchar en vivo y en diferido y hacernos llegar todas sus opiniones a través del chat. Recuerden la dirección www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 16 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Bueno, la destitución e inhabilidad del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por parte de la Procuraduría General de la Nación, pues yo creo que ha abierto un capítulo de una novela que parece escrita al mejor estilo del realismo mágico, sin lugar a dudas, y en donde diferentes personajes toman posiciones. Algunos creen pues que la sanción es justa y necesaria, otros gritan el libreto en la Plaza de Bolívar, uniformados también, hay que decirlo, y ciertos políticos como la exfiscal Vivian Morales, que fue fiscal pero es política, pide la renuncia del procurador.
Por si fuera poco, entra y juega sin que le hayan preguntado la ONU, quien a través de su representante para los derechos humanos en Colombia, Todd Howland, pues dice que quiere reunirse con el procurador Alejandro Ordóñez y es para consultarle sobre la destitución e inhabilidad del alcalde. Howland dijo que el procurador tiene su mandato y está actuando en su mandato, pero también tiene que respetar los derechos humanos. Y aclara que se refiere al derecho de los ciudadanos de Bogotá que votaron por él. ¿Qué tal esto, no? En otras palabras, una clara y descarada intervención en política que a muchos no les parece adecuada ni oportuna. Usted me iba a decir algo de la... No, de Montserrat, que dónde estaba, sí, que dónde estaba este izquierdista de la ONU cuando se sancionaron a los otros 300 alcaldes. Sí. Sí, los derechos de esos 300 municipios no le impresionaron, pero ahora sí porque se trata del señor Petro, un acto cargado de oportunismo político en la ONU a través de este sujeto haciendo política en Colombia. Haciendo política, estoy totalmente de acuerdo. Pues el gobierno, a través de su ministro de Interior, Aurelio Iragorri, señaló que los organismos internacionales no pueden aprobar o improbar, utilizó una palabra, no sé, yo estoy más acostumbrada a escuchar desaprobar, creo que no está mal. Claro, es desaprobar. Improbar decisiones judiciales internas. Dijo en palabras textuales el ministro de Interior que pidan audiencia no es problema, el problema es que tomen partido, que se inmiscuyan en decisiones de orden disciplinario. Eso sí sería un problema porque los organismos internacionales no están para opinar, aprobar o improbar las decisiones judiciales o disciplinarias de este país, están para otros menesteres, dijo el ministro de Interior. En definitiva, caos y mucho barullo en Bogotá por culpa de los discursos incendiarios de un alcalde que, por ser de izquierda y por ser exguerrillero, yo creo que él piensa que está por encima de la ley. Desafortunadas las declaraciones del representante de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, porque aunque el ministro de Interior intente suavizarlo diciendo que no hay ningún problema en pedir una audiencia, yo creo que sí lo hay. Y sí es un problema que la ONU se dedique, como usted dijo, doctor Londoño, a intervenir en política interna en lugar de condenar enfática y reiteradamente, por ejemplo, a los terroristas violadores y masacradores que aterrorizan Colombia diariamente. ¿Qué pasó con el ataque a INSA? Es que no he visto las declaraciones del señor Howland. Ahí se queda calladito la boca, ¿no? Cuando asesinan a la población civil de aquella manera tan vil y tan canalla, un acto oprobioso que llena de luto a la humanidad entera. Ahí se calla el señor Howland. Pero cuando el Procurador General de la Nación, en ejercicio de sus facultades y teniendo a la vista las decisiones más que equivocadas del alcalde Petro en una materia muy grave para la ciudad, muy importante para la ciudad, entonces sale a decir que le pedirá audiencia al procurador para discutir el tema. Ya con eso produjo el efecto político. Él no puede ser tan torpe como para no darse cuenta de que eso es una intromisión abusiva de la ONU en los asuntos internos de Colombia. Y que eso tiende a producir un efecto político. Y ahí se une con las FARC. Las FARC y el delegado de la ONU están exactamente en la misma línea. Y es que tienen la misma línea. La ONU siempre nos ha mandado unos izquierdistas de ese nivel. El señor Froelich era así. Y ahora el señor Howland es así. Es exactamente la misma línea de conducta. Y el gobierno colombiano lo soporta. Entonces, pues, ¿en qué estamos? Porque como no tenemos gobierno y no tenemos ministro del Interior, le permitimos a este señor que haga esas declaraciones, un acto reprochable de intromisión en los asuntos internos de Colombia, en el orden jurídico institucional de Colombia. Ir a pedirle cuentas a un funcionario porque tomó una decisión era lo que nos faltaba. El virrey Montserrat. Este señor no es un delegado de la ONU para los derechos humanos, sino que es un virrey que nos mandaron desde la ONU para que maneje nuestros asuntos.
faltaba más. Y lo del señor Petro es absolutamente incalificable ya. Esto sí es la república folclórica, la república banana por excelencia. Los zorreros y todos los empleados del distrito, ahí salen todos, inclusive con uniformes. Es que no tienen vergüenza. Sí. Con uniformes. Bubucelas. Marchando. ¿Ah? Bubucelas, pitos. Por Dios, y uniformados marchando en la Plaza de Bolívar frente al jefe, y protestando porque le impusieron una sanción que se la merece. Pero de todas maneras el tema se discute y se discute en los estrados judiciales. No se discute en la Plaza de Bolívar llamando a este hombre a la subversión. Lo que llegue a pasar en Bogotá va a ser por cuenta de Petro y del ministro del Interior y del presidente de la República, que no han tenido carácter, no han tenido pantalones para poner orden. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 11 de diciembre del año 13, son las 6:26. El narcoterrorismo de las FARC acusó al procurador Alejandro Ordóñez de haber asestado otro grave golpe contra el proceso de paz con su decisión de destituir al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, porque según el grupo narcoterrorista afecta la confianza y credibilidad de esos diálogos. Abro comillas. Ayer lunes, de un solo plumazo, Ordóñez nos dio a los alzados en armas una lección sobre lo que para la oligarquía significa la democracia en Colombia y sobre las nulas garantías para ejercer un ejercicio político independiente. Los cínicos narcomandantes de la guerrilla pidieron respaldar todas las acciones de repudio contra el procurador Ordóñez, al que tachan de torquemada, arbitrario, ultramontano, cavernario y dueño de un poder omnímodo, entre otros calificativos. Los narcoterroristas, los mismos que actuaron en su momento en compañía de Petro en la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, dijeron, abro comillas, lo que quieren cobrar al alcalde Petro es la defensa que ha hecho de lo público. Y rematan con esta proclama. Ojo, por eso el momento es de lucha por la auténtica democracia, de lucha unitaria y frontal contra el fascismo y la reacción. Doctor Londoño, ¿y dónde está el gobierno? ¿Y dónde está el señor ministro del Interior, Aurelio Iragorri? ¿Quién podrá defendernos? No, ¿y dónde está el gobierno con la negociación con las FARC? Con la negociación con esos sujetos que se permiten en pleno plan de paz llamar a la subversión y llamar a la acción directa violenta contra el Procurador General de la Nación. Claro. Es que el lenguaje de las FARC hay que conocerlos. Lo que están es incitando a un atentado personal contra el procurador Ordóñez. Eso es lo que contiene esa declaración de las FARC. Claro, pero hay que leerla entre líneas con cuidado, porque lo que no lee el señor Iragorri lo estamos viendo nosotros. Porque es que aquí como que nadie se da cuenta de lo que está ocurriendo a media cuadra de la casa de Nariño. Por eso, y no lo lee nadie. Los plenipotenciarios nuestros allá en La Habana no lo leen. No leen el significado que tienen hechos como el ataque a Insá. Eso no lo leen. Y no leen... Estaban quemando pólvora el día de las velitas. Sí, claro. Y no leen ya no una declaración con sangre como el de Insá, sino una declaración con palabras incitando... Una proclama. Incitando a la gente a su gente a que tome acciones de hecho contra el procurador. Como ya conocemos cuál es ese lenguaje, porque ya lo soportamos, ya lo vivimos, con el costo irreparable de la vida de nuestros escoltas, sabemos en qué consisten esas declaraciones. ¿En qué consisten esas declaraciones? ¿A dónde nos llevan entonces? Ajá, y el bueno, viernes, ¿qué puede pasar aquí en Bogotá?
Y en Colombia. El viernes o cualquier día de estos contra el procurador después de que las FARC incitan a que le hagan un atentado. Porque eso es lo que quiere decir esa declaración. Y el presidente mudo. No, pues Ni claro. una palabra. Y el ministro del Interior, bueno, parece que no existe, ¿no? Jessica López. Hola, buenos días para todos. 6:30 de la mañana en Colombia, 1:30 de la tarde en Kiev, la capital de Ucrania, donde hasta ahora se centra una de las noticias más importantes a nivel internacional. Recuerden ustedes que la semana pasada destacamos aquí en la Hora de la Verdad este asunto. Allí, en ese país, se adelantan multitudinarias protestas que hoy completan 12 días exactos. La razón, como lo habíamos mencionado anteriormente, tiene que ver con el desacuerdo que tiene la población de Ucrania con su presidente, el señor Víctor Yanukovych, el hombre que gobierna ese país desde el año 2010, quien se muestra contrario con la Unión Europea, rechaza acuerdos con ese bloque y a cambio plantea hacer acuerdos con Rusia, con el señor Vladimir Putin, quien hace exactamente 2 días señaló que estas protestas obedecen a intereses de quienes quieren agitar los procesos políticos internos en Ucrania. Les cuento que la imagen que hasta ahora le da la vuelta al mundo se centra en la Plaza de la Independencia, una de las plazas más importantes, los centros de concentración más importantes de Ucrania, situado en el centro de Kiev, escenario de choques entre la policía y los millones de ucranianos que a esta hora se niegan a tener cualquier tipo de relación con Rusia. Pero por razones muy poderosas, Sí. Jessica. Sí. Y además, ellos no se estaban negando a tener relaciones con Rusia. Es que el presidente, en lugar de escoger la alianza de Ucrania con Europa, que es el sitio donde Ucrania pertenece, por historia y por geografía, y por hondas razones de contenido sociológico, geopolítico, estratégico, se va a aliar, va a ser una alianza con su verdugo histórico. Claro, con Rusia, ¿qué tal? Hay que recordar la hambruna stalinista. La hambruna que es catalogada como el holocausto ucraniano que dejó, hay datos imprecisos, pero se habla de más de 10 millones de personas muertas en Ucrania por cuenta del hambre de Stalin. Por hambre, Sí, hambre. increíble. Stalin cercó a Ucrania y la condenó al hambre y mató millones de personas. Y ahora viene el presidente a decir que en lugar de que Ucrania se asocie con Europa, la quiere asociar con el señor Putin. Esa es la molestia de los millones de manifestantes. Ese es el tema, porque alguien por ahí estaba comparando los acontecimientos de Ucrania con los de la Plaza de Bolívar en favor de Petro. Qué horror. Dice, No. bueno, uno puede desconocer la historia, pero no tan escandalosamente. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Amanecemos hoy hablando de papa, porque se conoció un balance tras 36 días de compras continuas de papa, unas compras que ocurrieron en los departamentos de Boyacá, de Nariño y de Cundinamarca, compras realizadas por el gobierno nacional luego de los acuerdos con los paperos en el mes de septiembre y compras que se realizaron a través de esta institución o de esta corporación mejor de la que yo sinceramente no había oído hablar antes. Me refiero a la Corporación Colombia Internacional, que adquirió las papas en estos departamentos, 38.000 toneladas de papa aproximadamente, es decir, que compraron un poco más de 1 millón de toneladas por día. La papa fue distribuida luego de la compra a través de la Agencia Nacional de Superación de la Pobreza Extrema y se dice que esas papas, esas 38.000 toneladas de papa, fueron distribuidas en 558 municipios del país, en 27 departamentos, beneficiando pues a 760.000 familias. Para que miremos un poco cómo fueron las compras, un poco más de 15.000 toneladas compraron en Cundinamarca, casi 14.000 toneladas se compraron en Boyacá y unas 8.500 toneladas fueron las que se compraron en el departamento de Nariño. ¿Cuál es el problema de esta situación? Porque uno podría decir, hombre, muy bueno que lleven papa a la gente que más lo necesita, 558 municipios en 27 departamentos, casi todo el país. Pero ¿cuál es el problema? Es que esto lo que hizo y lo que han denunciado algunos sectores es que desordenó la cadena de comercialización de papa.
porque los campesinos ahora ya no tienen que vender, llenaron de papa el país, el gobierno llenó de papa el país y esto lo que hizo es desestabilizar el precio de la papa. Vamos a ver qué va a pasar con esto. Lo cierto es que es una decisión que tomó el gobierno nacional para conjurar el paro. Parece que aquí termina el plan. Parece que hasta aquí llega el plan del gobierno de comprar la papa, una solución, por supuesto, transitoria, pero que no soluciona los problemas de fondo de los paperos, del sector campesino, que a propósito veíamos al líder de los paperos anoche en la Plaza de Bolívar junto al alcalde Gustavo Petro. Me refiero al señor César Pachón, quien además no pudo inscribir su candidatura al Congreso de la República por no tener las pólizas. Pero bueno, eso es otro tema. Lo cierto es, doctor Londoño, que el gobierno compró casi 38.000 toneladas de papa en 36 días y el problema no se resuelve. Dice el artículo 355 de la Constitución: ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. Entonces el presidente le está haciendo donaciones a muchísima gente en el país y está arruinando a los paperos en cuyo favor supuestamente se hizo la compra de papa. Usted no tiene que hacer con su papa, préstela para acá. Yo se la compro, se la pago y voy y la regalo. Entonces ese señor le dice, pero espere un momentico, si yo vendo papa, mi negocio es vender papa y usted no me está comprando toda la papa, ¿qué hago yo con el resto? Si usted la regaló, ¿cuánto queda valiendo mi papa? Nada, no queda valiendo ni papa. No, pero ¿cuánto le costó también al gobierno comprar la papa? Porque se dice que la carga de papa estaba en 17.000 y que el gobierno, pues a través de esas compras, la estaba comprando a 32.000, casi el doble del precio. Bueno, además, escandaloso. Pero entonces los productores de carne dirán, ¿y a mí por qué no me compra la carne? Y los de leche, ¿y a mí por qué no me compra la leche? El principio de igualdad. Entonces es porque César Pachón protestó más que los demás. Los lecheros digan, señor, venga, usted está comprando comida, venga, me compra, la leche es comida, es un muy buen alimento. Cómpreme la leche, yo se la vendo, le pongo precio y llévese la leche, y llévese la carne, y llévese las hortalizas y las verduras, y listo, y el gobierno quedó convertido en un mercader de productos alimenticios. No, entre las equivocaciones del gobierno, anótenle esta en grado sumo, y termina arruinando a aquellos en cuyo favor supuestamente se hizo la operación, a los paperos, porque ahora no tienen mercado. ¿Dónde llegan? Les dice, estoy, pero lleno de papa, estoy abastecido de papa, y además de papa gratis. ¿Usted cuánto me paga para que se la reciba? Más o menos así. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia de la entrevista concedida ayer por el Contralor Distrital Diego Ardila al diario económico La República respecto a las advertencias que formuló la entidad por las preocupantes ejecutorias de la administración distrital bajo el mando de Gustavo Petro. El Contralor Distrital dio a conocer que por el esquema de recolección de basuras implementado por Gustavo Petro y que motivó la destitución e inhabilidad del mandatario por el término de 15 años, la institución abrió 2 procesos de responsabilidad fiscal por detrimento patrimonial de 99.000 millones de pesos. La entidad, encargada de vigilar las finanzas públicas y la gestión fiscal del distrito, generó 137 actuaciones fiscales el último año, dentro de las cuales se produjo 302 hallazgos fiscales que implican un daño al patrimonio público por 688.000 millones de pesos, resultando evidente la falta de planeación en la administración distrital. Solo en el 2013, la Contraloría Distrital ha iniciado 239 procesos de responsabilidad fiscal, que totalizan 274.908 millones de pesos. De esta manera, la administración de Petro deja un legado de procesos de responsabilidad fiscal, dejando de nuevo a los contribuyentes sin respuesta de quién deba y pueda hacerse cargo de la dilapidación de los recursos distritales. En sectores diferentes a las basuras, como en el sector de la salud, se han abierto 54 procesos de responsabilidad fiscal y en el sector de la educación 47 procesos.
recordó el señor Ardila que ha emitido 32 funciones de advertencia por 81.536 millones de pesos y que ha realizado 18 pronunciamientos sobre el plan de ordenamiento territorial, tema vital para el distrito. El Contralor Distrital recordó que en 882 casos se encontró que se compromete la conducta disciplinaria de los servidores públicos de Bogotá y de los contratistas seleccionados por la administración de la ciudad. Recordó igualmente que fue su entidad quien más se pronunció respecto a la falta absoluta de planeación en el tema de recolección, barrido y limpieza de desechos sólidos, y desde mayo del 2012 la Contraloría ha hecho llamados a través de 7 pronunciamientos y 2 funciones de advertencia. Entre ellas estaban la urgencia manifiesta, la prórroga de los contratos, el inicio de licitación de las basuras, la ampliación del objeto de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, por no ofrecer un modelo completo de prestación del servicio de aseo. Doctor Londoño, todavía están diciendo los manifestantes que la gerencia del alcalde Gustavo Petro no motiva una destitución o una inhabilidad. Bueno, el Contralor General del distrito sale con estas cifras escalofriantes y ya tenemos una aproximación a lo que costó en detrimento patrimonial, lo que perdió o ha perdido hasta ahora el distrito por el famoso tema de las basuras. Un tema pésimamente manejado, una decisión improvisada, no estaba listo, no tiene instituciones que puedan asumir eficientemente un servicio público esencial como el servicio de las basuras, y ahí está el resultado. Pero eso sí, al Procurador General de la Nación hay que venirle con carga de caballería ante los ojos estupefactos e impotentes de un gobierno central que no sabe respaldarlo y que permite que se hagan estas manifestaciones con un señor que es el peor administrador que ha tenido la ciudad en su historia, y eso no es fácil, teniendo que compararlo con Samuel Moreno y con Lucho Garzón. Eso no es fácil. El peor es este, y el más demagogo y el menos capaz de manejar lo que tiene que manejar, que es una administración pública a la que es totalmente ajeno por inepto. Digamos que inepto. Digamos que en estos cargos no hay corrupción, que es simplemente despilfarro. ¡Qué despilfarro! ¡Qué despilfarro! Pero uno piensa que en medio de tanto despilfarro no falta el pescador que también pesque.